Las historias, sin distinguir entre eventos verídicos o no, crean conexiones emocionales, ayudando a que los conceptos dentro de ellas sean memorables y significativos. Permiten que los oyentes de manera directa se identifiquen con los personajes y situaciones, lo que mejora indirectamente, que no es lo mismo que de forma accidental, la comprensión y aprendizaje. Sin embargo, las enseñanzas directas también tienen su lugar, especialmente cuando se necesita transmitir información de manera rápida y estructurada. En algunos casos, los datos y explicaciones claros pueden ser más eficientes para ciertos tipos de aprendizaje, como el técnico o científico, y son útiles para información concreta y estructurada. La palabra parábola, en el contexto del Nuevo Testamento, proviene de un término griego y significa colocar al lado, poner junto o comparar. La esencia de la palabra es establecer una relación o comparación entre dos cosas, lo cotidiano y lo espiritual. En otras palabras, mediante la narración de una historia o una situación familiar se ilustra una verdad profunda y trascendental. La diferencia entre un proverbio y una parábola radica, en lo general, en su extensión. Fácilmente podríamos decir que un proverbio es una parábola condensada y una parábola es un proverbio extendido. Una parábola tiene que atraer la atención, generar conexión y entonces se convierte en información de valor, que las personas pueden recordar. De otra manera, se desecha. Similar a la historia, la parábola requiere una conexión emocional con aquel que la escucha, provocando una relación mental con aquello que en el pasado ha experimentado o que al menos se trata de algo que es efectivamente posible. Jesús declaró que enseñaría a las personas a través de parábolas. Los motivos podrían ser varios. Uno de ellos deriva directamente de que estaba profetizado. Salmo 78:2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y aunque parezca muy general ese versículo de Salmos, en el Evangelio de Mateo se menciona explícitamente. Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El primer motivo por el cual Jesús enseñaba en parábolas sería para cumplir la profecía que lo indicaba. Pero, en el sentido práctico, también existen razones considerables. Las parábolas, debido a su estructura narrativa, no solo atraían la atención de los que escuchaban, sino que los empujaba a reflexionar. Las personas se identificarían con las situaciones y buscarían en su propia vida el significado de la enseñanza, ejercitando el aprendizaje profundo y duradero. Otro motivo importante podría ser confuso, sobre todo porque fue el propio Jesús quien lo dijo. Marcos 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. A primera vista pareciera que Jesús busca que las personas no comprendan su mensaje, pero también Mateo aclara esas palabras. Mateo 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Lo que busca Jesús, entre otras cosas, es que enseñando a través de parábolas provoque división, no en sentido destructivo, al contrario. El mensaje sería claro para aquellos que, utilizando su corazón, entiendan y sean convencidos por el mensaje de Jesús. Y la división surgiría cuando aquellos que reciban el mensaje de Jesús lo rechacen, o al escuchar sus parábolas no logren, por su necedad y casi negación, comprenderlas. En ese sentido, Jesús buscará que las personas, al escucharlo, decidan por sí mismas creer o no en el Hijo de Dios. Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas
y les decía en su doctrina. Para evitar el acoso de la gente buscando a Jesús, subió a un arca y desde allí comenzó a enseñar. Agregando drama al asunto, se ha considerado que sus enseñanzas a través de parábolas sucedían porque cuando hablaba directamente provocó que en Nazaret quisieran matarlo, por ejemplo. Y narrando parábolas, la comparación que hacía, mezclando conceptos de la vida cotidiana, cuyo mensaje no era particularmente frontal, orillaba a las personas a llenar los espacios con sus propias experiencias o con el mundo y personajes que tenían alrededor. Cuando el texto menciona y les decía en su doctrina, es una frase fácilmente intercambiable por la expresión les mostraba sus enseñanzas. Marcos 4:3. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es una de las parábolas más conocidas de Jesús. Aunque se llama la parábola del sembrador, un nombre más apropiado sería la parábola de los suelos. La diferencia no es la semilla, sino el suelo o los suelos que la reciben. Si pudiéramos aislar lo que sepamos de esta parábola, el resultado de lo que quiere decir sería más bien ambiguo. La semilla podría ser cualquier cosa. La historia por sí misma es ambigua. Y esa es la intención. La semilla podría ser amor, enseñando que debemos amar a todos, aunque el fruto de ese amor en algunos casos no suceda de vuelta. También podría ser dinero o trabajo. Invariablemente los significados podrían ir hacia cualquier lado. Basado en la experiencia de las personas, el banquero sin duda pensaría que es acerca del dinero. El granjero probablemente tomaría la historia de manera literal. Aquella persona llena de tristeza lo podría relacionar al afecto del que carece. Marcos 4:9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. A simple vista, la indicación de Jesús es obvia, pero es tan obvia que es claro que Jesús no solo se refiere al acto de escuchar palabras, sino de que quien escucha pueda reflexionar en la parábola, y no solo llegue a la conclusión más próxima y a la mano, como comparar la semilla con amor o dinero. Aunque llegar a la conclusión que Jesús pretende en su parábola no será particularmente fácil. Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La pregunta acerca del reino de Dios es una que traspasará toda la longitud del Evangelio de Jesús, y ocurre desde que el mismo Juan, el que bautizaba, lo anunció. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al inicio de su ministerio o trabajo, Jesús también lo dijo. Marcos 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera pregunta sería, si Jesús y Juan dijeron que el reino de Dios ya llegó, ¿por qué Jesús a sus discípulos les diría que se trataba de un misterio y que solo a ellos se los revelaría de manera transparente? La respuesta comienza elaborando las palabras de Jesús, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La frase que Jesús dijo no fue suya totalmente, se trataba de una profecía. Isaías 6:9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad.
Aunque el texto parezca confuso y contradictorio, engrosar o endurecer el corazón de las personas se considera necesario para que, una vez que se niega a escuchar, a ver y a entender, entonces sucederá la sanidad, como resultado de la fe. En otras palabras, no escuchar, ver ni entender será para las personas que escuchen sus parábolas un proceso necesario, en el que, comprendiendo su fractura, puedan acercarse a Dios. El mensaje de Jesús nunca fue en vida y tampoco ahora un discurso intelectual. Las palabras de Jesús no pueden tener un efecto en las personas solo por ser escuchadas. El mensaje de Jesús requiere, aunque en cantidades mínimas, pero necesarias, fe. Entonces, desechando lo que se pueda escuchar, ver o entender, el llamado a la acción de Jesús es creer. Esa es la única manera en que el perdón de pecados podrá suceder. Y esa es la diferencia entre la revelación del sentido real de las parábolas del sembrador. Para sus discípulos sería clara, pero para las demás personas implica un proceso adicional. Vamos a leerlo de nuevo. Marcos 4:11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Jesús no es específicamente claro acerca de por qué sus discípulos no pasarían o no quiere que pasen por ese proceso de endurecimiento y fe necesario para predicar e identificar sus palabras. Una posibilidad sería que, viendo a Jesús y sus actos, ejercitar la fe sería casi inútil. ¿Cómo necesitarían fe si sus ojos verían constantemente sus obras? Otra posibilidad es que Jesús deseaba que sus discípulos permanecieran abiertos a recibir el mensaje de Dios sin las barreras que implica un corazón endurecido. O también que, siendo los discípulos de Jesús y destinados a continuar sus enseñanzas, necesitarían toda la ayuda posible mientras Él, Jesús, estuviera entre ellos. Marcos 4:13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? La expresión de Jesús no es para regañarlos, sino para buscar en ellos la atención necesaria en sus palabras. Es muy probable que Jesús viera en ellos caras de confusión e incomprensión, pero también un gran deseo de aprender. Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. En un gran acto de amor, Jesús entrega la clave de la parábola. El sembrador es aquel que expone la palabra y, en consecuencia, la semilla, dentro de su historia, es la palabra. El mensaje de Dios, las buenas nuevas. Marcos 4:15. Y estos son de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que, cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Una vez contando con las claves de la parábola, su significado se desenvuelve casi de manera natural. Y reiterando que la parábola podría tener el nombre de la parábola de los suelos, es claro que si las semillas no echan fruto, el problema no es la semilla ni el sembrador, sino el suelo o aquellos que recibieron la palabra. Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La buena tierra se representa por aquellas personas que reciben el mensaje de Jesús, con alegría, devoción, y que además la retienen. Son aquellos que no la escucharon con sus oídos ni vieron con sus ojos, sino con fe, y de esa manera recibirían perdón de pecados. Una de las discusiones más acaloradas acerca de Dios y sus orientaciones económicas, por ejemplo, es acerca de si Dios trata a todos por igual, entonces es comunista. Sin embargo, a pesar de que Dios efectivamente trata a todas las personas por igual, y Jesús diciendo que todos los que creen darán fruto, también explica que no todos darán el mismo fruto. Algunos, según lo que tengan, podrán dar más frutos, y otros dar menos, pero siempre con base en lo que tengan.
En ese sentido, Dios no espera los mismos resultados de las personas, porque sabe, así como nosotros, que no somos iguales. No hemos recibido las mismas capacidades y no tenemos la misma voluntad. Marcos 4:21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Jesús arroja responsabilidad al conocimiento que acaba de entregar a sus discípulos. Conocer directamente de Jesús el significado de esta parábola y las que les haya revelado, no obedecían meramente a un privilegio, sino a una responsabilidad que tendrían no solo en ese momento, sino a futuro. Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. A pesar de que esta parte del texto puede tener múltiples lecturas, puesto que su sentido se presta para tal cosa, en el contexto del capítulo donde sucede, invariablemente nos remite al misterio del reino de Dios, y entrega una idea a los discípulos ligada a la responsabilidad previa. Jesús les revela a ellos la clave de la parábola, pero no como un secreto de Estado, sino bajo la obligación de compartir ese mensaje y finalmente una adición a la responsabilidad. Si no son ellos que, siendo la luz, pudieran esparcir a las personas lo escondido, el misterio va a llegar de cualquier forma al mundo. Y por último, insistir en que si alguno tiene oídos para oír, oiga, nos remite también a la primera ocasión en que lo dijo, ligado al entendimiento de la parábola. En esta segunda ocasión que lo dice, orientado a que sus discípulos comprendan el conocimiento, implica ahora responsabilidad, y particularmente en ellos, la responsabilidad de comunicarlo. Jesús, consciente de la importancia de su mensaje, revela a sus discípulos el significado de las parábolas, no como privilegio exclusivo, sino como una responsabilidad que deberán asumir con seriedad. Esta revelación implica que los discípulos no solo deben comprender el mensaje, sino también estar preparados para transmitirlo a otros. A lo largo de la Biblia, cuando la palabra misterio aparezca, prácticamente en todos los casos el misterio al que se refiera será uno que ya habrá sido revelado a través de la propia Biblia. A muchos niveles de entendimiento del texto bíblico se discute casi incansablemente el hecho de que la Biblia es un documento abierto y disponible a todo aquel que quiera leerlo, y mucho más recibirlo. Porque no es acerca de las tradiciones o de tal o cual facción que hable en su nombre, o diga que lo hace. El texto y su intención por sí solos son capaces de transformar vidas. Tampoco de escuchar con los oídos o ver con los ojos, ni siquiera de entenderlo. Quienes intenten hacerlo de esa manera no creerán. Y tal como lo hemos anotado anteriormente, la fe fue en tiempos de Jesús y a través del tiempo, hoy incluso, un prerequisito para recibir el mensaje de Jesús. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios.